¿Qué tal a todos? Pues los saludamos y les damos la bienvenida. Les invitamos un café virtual, así que podamos juntos tomar un café. Los invitamos para que se vengan a charlar con nosotros y así charlando nos tomemos un rico cafecito y al mismo tiempo de la charla, del café, podamos aprender, podamos discutir un tema, podamos conocer algo nuevo. Siempre en la tónica de tratar la discapacidad como lo necesario para la inclusión, también para conocer de la discapacidad, embebernos del tema y también especificar algo de los retos que eso implica. Eh, entonces, para eso vamos a tener estos espacios, pero sin más explicación de estos encuentros, quiero presentarles a un gran amigo, a un amigo muy, muy querido, Mauricio. Gracias porque Gracias. conmigo vamos iniciando este proyecto, esta iniciativa que yo creo que va a tener muy buenos resultados. Mauricio Melgar es un grande amigo, nos conocimos estudiando filosofía, entonces los dos hemos hecho ese camino profesional en la filosofía y sobre todo, no solo el que seamos amigos y el que hayamos estudiado la carrera de filosofía, sino que también otro punto que nos une es la experiencia en primera persona de la discapacidad. Entonces, Así es. pues bueno, como quienes me conocen, yo tengo una discapacidad motriz y también se logra definir en este ámbito como lo que se llama talla baja, personalmente. Entonces, pues bueno, ahí vamos caminando y viviendo, Así experimentando es. pues, los retos de la discapacidad, de la inclusión, los estirones y los aflojones de esta situación. Pero bueno, Mauricio, muchas gracias de nuevo. No, gracias a ti, padre, por la invitación. Un gusto compartir pues esta etapa en nuestras vidas profesionales también, una etapa distinta o una etapa nueva en nuestra amistad. Yo, como lo decía el padre Amado, pues también soy una persona con discapacidad, vivo con discapacidad, eh, tengo una discapacidad motriz. Y bueno, pues digamos que este camino de la filosofía en el ámbito profesional, pues me ha ayudado a entender de una manera más profunda mi propio proceso de inclusión y en parte, pues el deseo de compartir esta experiencia es eh, lo que me ha llevado a agradecer al Padre Amado este espacio para charlar y para tomar café juntos. Muchas gracias, Padre. Pues sí, hay que hacer un café muy rico y hay que hacer también rica la experiencia que podamos pues, compartir lo aprendido, porque vale la pena dilucidar, no sé si sea muy propio decir filosofar, porque pues bueno, no somos filósofos, pero profesionalmente sí lo hemos estudiado. Y entonces, desde lo que somos, en esta, pues, ¿cómo llamarle? Como la institución, no sé cómo decirlo, de entregando vida, esta asociación, vamos a tratar bien a bien el tema que tenga que ver con la discapacidad, con la inclusión, con los retos, con también lo que tiene que estar a la base, la persona, y luego apoyarnos mucho, por supuesto, de la filosofía, de manera que podamos aprender bien estas partes sistemáticas, esos filósofos que han aportado y también los que desde su sistema filosófico, desde su estructura de pensamiento, pues están del lado contrario, ¿no? Yo quisiera eh, comentarle algo a quienes nos escuchan y nos ven. Eh, no quisiera que se pensara que este esfuerzo o esta propuesta que queremos compartir con ustedes
el padre Amado y un servidor, va a tener un tinte demasiado teórico, ¿no? Esa es una de las acusaciones, entre comillas, que suele hacerse contra la filosofía. Yo trabajé un buen tiempo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y recuerdo que había un abogado por ahí. Estábamos elaborando un informe sobre la situación de las personas con discapacidad en el ámbito de los derechos humanos y yo les hacía algunos cuestionamientos al grupo de trabajo y me contestó de una manera muy tajante: no tenemos tiempo de hacer filosofía. Es un poco cansado, es un poco lastimoso, penoso, que se asuma la filosofía desde esa perspectiva, porque se piensa que es solamente como aire, ¿no? Diría Jaime López en una canción. Pero no, hay que caer en cuenta, la filosofía piensa lo no filosófico, es decir, la realidad. Y las personas con discapacidad nos enfrentamos a la realidad de una manera muy particular. Y eso es lo que me gustaría compartir codo a codo, como dicen ahora, en esta nueva normalidad, contigo, padre, y con el auditorio y con quienes nos miran y nos escuchan. Yo creo que es un reto interesante, Mau, porque pues sí hablar de filosofía, pues luego pues resulta aburrido, porque generalmente quienes no lo han estudiado como profesionalmente, pues se quedan con las ideas que se aprendieron en la preparatoria, ¿no? Sí. Y si te quedas con eso, pues no solo es aburrido, sino es no necesario, porque pues te acuerdas que solo se va hablando como de los presocráticos y la idea del origen de todo, desde el fuego, desde el agua, los naturalistas. Y sí, pues no va a ser clase de filosofía, o sea, no vamos a dar clase de filosofía. Va a ser algo interesante porque al final es lo que vivimos. O sea, son sistemas que estructuran mucho las decisiones políticas, los caminos sociales. Y luego no se conoce claramente, pero vivimos del pensamiento de alguien. O se estructura una economía, una política, un modo de trabajo, hasta una manera de dirigir una empresa, de tipificar el empleo, el patrón, desde un sistema filosófico. Pero entonces, pues no lo vamos a enseñar como vamos a poner un pizarrón y fíjense en tal año el filósofo tal y así. No, hay que enriquecerlo, es lo que queremos hacer para saber cómo se ha progresado, cómo hemos vivido, quienes tenemos alguna discapacidad, cómo nos han considerado en estos sistemas y eso ayuda y eso en muchos momentos, lejos de ayudar, ha bloqueado el proceso de inclusión, de conocimiento, de dignificación. ¿Estás de acuerdo, Mau? Sí, hay una cuestión muy interesante respecto de lo que dices. Muchas veces, sin ser conscientes de las formas de organización social, de el origen de las ideas que se vuelven populares, de estos mitos, entre comillas, tomaría yo la definición de mito de Mircea Eliade como, no como mentira. Tradicionalmente o de manera coloquial tendemos a asumir que la palabra mito se opone al concepto de verdad, ¿no? Como si mito fuera sinónimo de mentira. No, Mircea Eliade, un filósofo rumano, especialista en filosofía de la religión, decía que los mitos dan cohesión y sentido. Estoy haciendo paráfrasis, por supuesto, cohesión y sentido a, a las relaciones que se construyen entre la comunidad. Es decir, quienes comparten un mito, comparten una forma de ver la vida.
por decirlo de alguna manera muy, muy coloquial, ¿no? No quiero faltarle al respeto a Mircea Eliade, estoy haciendo una paráfrasis muy sencilla, es una charla de café, pero es decir, como sociedades, como naciones, como pueblos, compartimos una cultura, compartimos una forma de entender la realidad, una forma de explicación de la realidad. Y esa forma de explicación se manifiesta en una serie de mitos que nos dan cohesión y sentido como sociedad. Y entonces la filosofía permite hacer conciencia de cuáles son estas ideas que compartimos como sociedad respecto de cualquier ámbito de la realidad. En este caso particular, pues nuestro interés es dilucidar los mitos que se relacionan con la experiencia que hemos vivido de la discapacidad, pero en realidad es eso, es que seamos conscientes del origen de estas ideas que muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar por qué la sociedad se relaciona de una determinada manera con las personas con discapacidad en este caso, ¿no? Incluso el mismo sistema político, o sea, cuando en el ámbito de la discapacidad, que pues, es lo que estamos tratando, vemos como que de repente quieren despuntar acciones pro inclusión, apoyos, ayudas, lo que sea, sí están sustentados en una filosofía concreta porque tienen un camino muy específico a seguir. Entonces eso también pues, son cosas que no se conocen, lo saben quienes lo están moviendo, ¿no? O sea, porque decir, vamos a seguir esta filosofía, vamos a seguir este pensamiento, las instrucciones, las enseñanzas de este filósofo, y eso ayuda a que podamos eh, avanzar en la inclusión. Eso ayuda a que el resto de la sociedad nos vea de una manera adecuada, pero también hay pensadores que han influido en las decisiones de gobierno que gobiernan la sociedad y que no ayudan, porque que obstaculizan, que no cooperan, ¿no? Para que podamos ser reconocidos, vistos, leídos, tipificados pues, como miembros de esa sociedad y una sociedad hasta política, ¿no? Claramente, como lo que dices con Mircea Eliade, el mito, que sí, a él le tocó enfrentar, bueno, no enfrentar, sino como enseñar desde su concepción, aquella idea que ya se venía como arrastrando, como lo que habías dicho tú, como el mito, como si fuera una mentira, como si fuera un cuento, una falacia que no vale la pena ni considerar, pues, es algo mítico, es como un cuento que no tenga que ver nada con la realidad. Y al contrario, el mito fue, antes de otro sistema de enseñanza de verdad, una manera para expresar la verdad. Sí, claro. Mm, un asunto que a mí siempre me ha inquietado, que así como se ha dicho ahora que en este tiempo, a partir de la aparición del SARS-CoV-2, este virus causante del COVID-19, ha puesto en evidencia muchas carencias eh, de nuestra forma de organización social, de nuestra economía, de nuestra política, incluso de nuestras relaciones humanas. Yo eso lo he pensado desde hace muchos años respecto de la discapacidad. Alguien una vez, una mujer, una amiga muy querida también, filósofa, madre de una persona con discapacidad, me decía, o nos preguntábamos en común un, 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 una idea que ella enunciaba de esta manera, ¿cuál es el valor de la existencia de las personas con discapacidad? Y entonces a mí
a mí me hacía mucho ruido eso. Es decir, ¿por qué tendríamos que justificar de una manera eh, como si fuera más sólida el valor de la existencia de las personas con discapacidad, como si la persona per se no tuviera ya un valor, eh, es decir, implícito, intrínseco, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando, más que el valor de la existencia de las personas con discapacidad, eh, es decir, qué aportación, entre comillas, no aportación en el ámbito práctico, no de qué podemos aportar las personas con discapacidad al sistema económico, al sistema político, al sistema educativo, etcétera, sino qué aportación hacemos de manera natural las personas con discapacidad. Y yo creo que hacemos un poco lo que está haciendo el COVID con la sociedad, poner en cuestión, poner en evidencia las limitaciones que la forma de organización social y la forma de comprensión de la realidad han digamos, han establecido desde hace siglos, ¿no? Que una visión de la humanidad y nosotros la ponemos en cuestión, ¿no? Este ideal humano griego, por ejemplo, en Occidente, vigente en Occidente hasta hace relativamente poco, pues lo ponemos en cuestión, ¿no? Porque nuestros cuerpos son distintos, ¿no? Por ejemplo. Entonces es eso, ponemos en cuestión sin querer todo el sistema, toda la forma de organización de la realidad o de la sociedad, mejor dicho. Como una confrontación, ¿no? Y yo iría, con Así lo es. que dices, como esa parte de si per se no hubiese un valor personal. Eh, Recuerdo que hace unos meses eh, de los últimos programas de radio que tenemos, ¿se acuerdan que incluso está aquí la promoción Remando Juntos? Por el 620, ojalá de AM, 620 de AM, ojalá ya pronto los reanudemos. Pero en una de las llamadas que recibíamos con el mismo tema de discapacidad, el comentario venía de ¿por qué no cuando nace una persona con discapacidad, bueno, discapacitado decía el comentario, pues ¿por qué no practica la eutanasia directamente? Como diciendo, pues ¿para qué nos hacemos tantas bolas? ¿O para qué tanto brinco estando tan parejo el piso? Pues que se practique la eutanasia. ¿Por qué no se hace? Entonces, eso era un comentario de las llamadas que nos había entrado. Y luego al siguiente programa, pues ya lo poníamos ahí en la mesa de discusión, de reflexión, de por qué no. O sea, ¿por qué no practicarlo, pero por qué no practicarlo? ¿No? Y eso ya, pues por supuesto que da a entender la concepción que hay. O sea, es como cuando dicen, quien tiene discapacidad exige, eh, parece ser que siempre aparece ahí el letrero, no, pues es que al gobierno le cuesta mucho. Y yo la verdad es que sigo preguntándome cuánto le costamos al gobierno, porque no sé, o sea, yo bien a bien en calidad de persona con discapacidad, nunca, pero nunca he tenido como un beneficio. Es más, hasta para sacar la credencial que te avale como una persona con discapacidad, como si la situación física, que es muy evidente, no fuera suficiente. Entonces, pues hasta valdría la pena también confrontar a esta situación para decir, pues cuánto realmente estamos siendo generadores de gasto, ¿ves? Pero al final, eh, Mauricio, es esta situación quisquillosa que por supuesto vale la pena eh, reflexionar, pensar, discutir los pros, los contras, y este espacio lo queremos también aprovechar para tener todas esas réplicas, los comentarios. Sáquense por favor una foto para los que nos vayan a reproducir estos videos, tomando su café, para que se tomen su café ricamente con nosotros y decir, pues yo estoy de acuerdo que digan, no, todos que se mueran porque gastan mucho. Habrá quienes digan, eh,
quieren privilegios. O sea, cuando ellos hablan de inclusión, están buscando ser privilegiados y no hay que darles privilegios, porque hay quienes piensan así, que en lugar de decir, oye, no, yo estoy queriendo una rampa cuando eso he usado silla de ruedas, pues no porque sea un privilegio, sino porque una banqueta que aunque mida 10 centímetros es para mí una barda de 50 metros porque es un triunfo brincarla, ¿ves? Hay quien piensa así, entonces vale la pena que también este espacio que estamos abriendo aquí en Entregando Vida, ¿no? Nos manden sus comentarios, sus pros, sus contras, ¿cómo ves, Mau? ¿Cómo te quedas?